Sí, hola, gracias por acompañarnos en la charla que cierra el ciclo de conferencias de Sonamaco 2019 y qué mejor que hacerlo de la mano de pues Juan Garayzábal, quien estará en conversación con Marita Izarangó, que es directora de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, y con Sofía Sáenz de Santa María, curadora y directora del Proyecto H. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Perdón, ¿podemos usar los dos? Así tenemos los dos, ¿no? Tú quédate, no. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, María Teresa, por acompañarnos. Juan, por venir a México. Y a Maco, a la galería. Bueno, es un proyecto en el que llevamos trabajando meses y esta participación en esta mesa redonda es un punto bastante importante porque vamos a poder comentar sobre la mesa temas sobre los que llevamos hablando mucho tiempo, que el Museo de Arte Popular trabaja y que Juan lleva muchos años trabajando con su proyecto de memorias urbanas, que ahora nos comentará sobre él, pero vamos a estar viendo en la pantalla imágenes de trabajos de Juan en diferentes partes del mundo. Me gustaría también comentar que el Museo de Arte Popular, el trabajo que lleva haciendo 13 años, ¿verdad, María Teresa? 13 años ya. El museo 13. Sí, 13. 13 años. 13 años. Y también me gustaría comentar los proyectos de Juan, de Memorias Urbanas, que son proyectos titánicos muchas veces, los materiales que utiliza y cómo piensa él antes de empezar un proyecto, qué ingredientes son los que tiene que componer para poder desarrollar estos proyectos urbanísticos. Juan, por favor. Bueno, muchas gracias María Teresa, muchísimas gracias Sofía. Para poder hacer un proyecto de arte público, que en definitiva es generar un debate en una ciudad, hace falta muchísimos elementos. Un artista solo no es nada. Un artista, un escultor por sí mismo, lo único que tiene es una capacidad de generar a lo mejor una primera idea, poner en marcha una provocación, encontrar un elemento en boca de alguien, paseando por una ciudad, que para empezar tiene que querer. Es decir, tiene que haber un vínculo, un cariño, un amor de un sitio que uno pretenda participar en ese sitio. Al final, el arte es como el amor. Uno no entabla ningún tipo de relación si no tiene algún tipo de fascinación. Y con las ciudades pasa eso, ¿no? Entonces, a partir que eso existe, la obligación de alguien que sabe que ha hecho ya proyectos de arte público y que ha visto cosas funcionar a nivel social es rodearse de los mejores. Es rodearse de personas y de instituciones a nivel local que tengan una vocación de excelencia en diferentes facetas. Es decir, un artista tiene que intentar trabajar, en el caso del arte, pues con una galería que le representa. En mi caso es Proyecto H Contemporáneo, con quien tengo un proyecto, con quien tengo una exposición en estos momentos en la Roma, pero que además es un agitador cultural. A nivel institucional, a mí me encantó el año pasado ver lo que hace el Museo de Arte Popular con la Bienal Contemporánea, mezclando artesanía y arte contemporáneo. Y pensé que México, como ningún otro sitio, la artesanía tiene un peso inmenso y además una riqueza inmensa, ¿no? Sí, el Museo de Arte Popular ha tratado de dar representación mundial al artesano mexicano y por eso nos encantan las alianzas con personas como Juan, porque nos encanta ver que el artesano mexicano, que no sé si decirle artista
o si artesano, pero tiene toda la tradición atrás y por eso es más un artesano que un artista, pero si se mezcla con un proyecto contemporáneo, el resultado es absolutamente extraordinario. Los invito a venir, espero que hayan visto el museo y si no lo han visto, tienen que venir. Es una bienal que tenemos este año precisamente en octubre, no sé la fecha bien, pero en la que trabajan entre 100 y 150 artistas de esos que hay expuestos aquí, contemporáneos. Esperamos que este año tendremos a Juan en el público, en el participante con algún artesano mexicano. Todo, en el participante, en el público, en lo que haga falta. O sea, a mí, a ver qué os parece a las dos, ¿no? Pero yo venía ahora dándome mi enésimo paseo por Ciudad de México y lo veo como una ciudad en la que diferentes elementos, sobre todo arquitectónicos, reclaman la atención, con bastantes elementos también de artesanía mezclados, compite con la vegetación, el tráfico, los cables, o sea, pero realmente se ofrece de una manera muy democrática. Cualquiera puede, no es una ciudad como con instrucciones de uso. No es una ciudad, no es Chicago en la que uno ya automáticamente sabe lo que tiene que mirar. A mí me parece interesante de México que no tiene, que es libre, que es vivo, que de alguna manera es improvisado, porque... Vivo es exactamente la palabra que usamos en el Museo de Arte Popular. O sea, viva es la artesanía mexicana y esa adaptación, lo que decía Juan de los monumentos que ven en el caos nuestro, porque es caos, es el Sanborns de la Avenida Madero. No hay ejemplo más bonito que ese edificio es hecho totalmente de talavera poblana. Es precioso, blanco y azul, pero te interrumpí, tú sigues. No. Sí, eso es justo lo que yo veo, que esto es una ciudad interrumpida continuamente, reanimada y que además, bueno, quitando ese elemento pujante que es ese sustrato de cosas precolombinas, ¿no? en el entorno, que es donde yo estoy planteando mi proyecto inicialmente, ¿no? Que es reconstruir un Calmecac que ahora aparecerá, que ya están diferentes elementos en marcha para que cualquiera pueda discutir y que en los que pretendo además introducir los materiales de vidrio, de cerámica, de artesanos, pero eso es lo único que yo veo que va como creciente y tratando de establecer a lo mejor un cierto orden, ¿no? en los sótanos y en esa visita de las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Sí. A mí me gustaría recordar, esta es la pieza que tenemos en la galería, que está gustando muchísimo y que tiene, o sea, es magnética. Me gustaría recordar que Ciudad de México, si no me equivoco, es la ciudad que más museos tiene en el mundo. Hay infinidad de museos que no te los acabas. 365. 301 para cada día del año. Y sobre todo, y seguro que hay alguno más por ahí perdido. Y también a mí una cosa que me sorprendió mucho cuando vine a vivir a México es la cultura de México, y el interés por la cultura está completamente en todo el país. En todo el país, vayas donde vayas o en la ciudad, hables con quien hables, de repente te cuenta de un artista que conoce, ya sea algo más local, que conoce oaxaqueños o que conoce artistas que han trabajado fuera, que han venido, pero siempre alguien, el taxista, quien te encuentras en un restaurante, todo el mundo te cuenta algo relacionado con la cultura, relacionado con el arte, te quieren invitar a que conozcas más. Desde luego eso siempre. Y perdón, una cosa más. Otra cosa que me sorprendió mucho es la gente que va a visitar estos museos. Me acuerdo de un amigo que me dijo, vamos a una exposición el sábado, 6 de la tarde. Llegamos, había una fila de 2 horas. La gente de verdad hace esas filas y es gente de la ciudad. No es como en Madrid, el Museo del Prado, que tiene fila de 2 horas, pero es turismo. Aquí la gente vive y disfruta y se bebe su ciudad.
Claro, y eso es justo lo que pretende, mucho más que hacer una escultura, que hacer una escultura es un lujo, es algo que emplea materiales, emplea energía, emplea dinero. En definitiva, la escultura es un vehículo para generar debate. ¿Qué debate planteo yo? El debate sobre la historia, el debate sobre el vacío, sobre la memoria. Ese es el debate que a mí me interesa. Yo busco, precisamente integrando a los mejores, o más bien incrustándome con los mejores, busco hacer que la gente que ya de por sí en México dedica mucho más tiempo del que yo jamás he visto en ningún otro lado, a meditar sobre asuntos. Yo he hecho una prueba estos días. He ido mucho con mi amigo Guillermo Fornes, he dado vueltas por todos lados, pues tenemos reuniones, y él sabe que nosotros, yo en cada Uber le pregunto, tengo un proyecto ahora en Madrid de arte público que es sobre la recuperación de materiales, y le digo, a cada Uber, ¿qué opina usted de la destrucción del planeta? Una pregunta así, en una ciudad como Madrid, la gente dice, va, este está fatal. En París te baja del taxi directamente. O sea, y aquí, sin embargo, la persona respiraba hondo y me decía, pues, hubo una frase genial. Me dice, ayer, en no sé qué desierto, nevó. Y digo, coño, esto es un tinglao. O sea, aquí hay... nadie se quedaba sin contestar. Es decir, es una ciudad para generar debate. Y eso es una maravilla, porque generar debate en el planeta ahora mismo es muy difícil. La gente está haciéndose selfies, es muy, muy difícil. Tienes razón, pero fíjate, hablando de recuperación, nosotros tenemos un artista que no es nada joven y que empezó a trabajar hace como 10 años y recupera. Ahora me acordé que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero recupera todos los hilitos de cobre de los teléfonos, de las televisiones y eso, y hace animalitos de cobre extraordinarios que están expuestos en el museo y que aparte vendemos maravillosamente bien en la tienda. O sea, sí hay que recuperar. Bueno, es que en el museo además hacéis una burrada de actividades. Se ha estado mirando, la agenda es verdaderamente intensa, ¿no? Cuéntanos. Dicen mis amigos que por favor los quite yo de las mailing lists. Pero sí, hemos hecho cosas sensacionales, realmente. Veo aquí un patrono nuestro, pero hemos hecho proyectos con Ferragamo, con Carolina Herrera, con Tous, con Yadro, con muchísima gente, con Louboutin. Marcas de lujo que se acercan a nosotros y que quieren trabajar con nosotros, y eso para el artesano mexicano es maravilloso. Es igual que aliarse con un gran artista, aliarse con una gran marca de lujo es aliarse con un artista. Sí, por desgracia no sé lo que es, pero sí sé lo que es, por ejemplo, poner en valor el trabajo de gente que hace cosas increíbles. En los proyectos, o sea, tú me decías, Sofía, ¿qué hace falta para un gran proyecto? Pues hace falta, para empezar, ninguno de estos proyectos que se plantean en ciudades se sostendrían sin un trabajo técnico de ingenieros que justifican que pueda aguantar con un viento. Es decir, acabamos de eso, en un proyecto que he hecho en Miami, ha sufrido un huracán y tiene que estar todo calculado. En otro proyecto que acabamos de levantar en el Hey Festival Colgante en Segovia, que hablábamos ahora, pues también tiene que haber detrás el trabajo de gente que normalmente la sociedad no les presta atención. La sociedad le presta demasiada atención a los artistas. Esa es una realidad. El arte contemporáneo permite que uno pueda decir tonterías sin parar y que siempre haya alguien que no se cansa. Y sin embargo hay gente con una capacidad técnica tremenda, artesanos maravillosos. ¿Y cuál es el papel que puede tener el arte contemporáneo? Poner en valor determinados trabajos que son verdaderamente remarcables y que integrados en un proyecto, vamos a llamarle más
atractivo por cómo está configurada ahora la sociedad, que cambiará, pues la sociedad va cambiando, pero genere una dinámica de protagonismo, ¿no? A mí me gusta poner en valor a los técnicos, me gusta poner en valor a cualquier agente cultural. Es fundamental el trabajo que hace un museo todos los días en una ciudad. El artista llega y a lo mejor hace algo puntual, pero ese trabajo de agitar todos los días, ¿no? Y los artesanos. Sí, efectivamente la creatividad mexicana, pues esa tradición que ha venido de la imaginación, del colorido, del material y los materiales que tenemos, es maravilloso. Y se compara, perdóname si te voy a contradecir un poco aquí, porque se compara con artistas como tú, que tú sí trabajas con tus manos. Sí, hay otros artistas contemporáneos hoy, como no quiero mencionar, pero Damien Hirst, que seguramente tiene un taller con 4,000 gentes trabajando ahí, haciendo sus pájaros y sus cosas, pero un artista como Juan, que trabaja con sus manos, es casi un artesano, y es maravilloso ver eso. Bueno, eso es verdad, que te ayuda a poder empatizar con el trabajo de los demás. Es decir, yo creo que hay artistas puros conceptuales que hacen una obra maravillosa, son a medio camino con un filósofo. Yo no me considero un filósofo, por lo tanto yo tengo que trabajar 24 horas y sacar adelante piezas, porque las ideas solas, creo que en mi caso, necesitan mucho trabajo para poderlas visualizar, ¿no? Y es verdad que el poder hacer eso me aproxima mucho a los artesanos, o sea, y me hace valor, y además genera un proceso que va cambiando la obra, porque tienes razón que en esos estudios yo no sé cómo lo hacen, porque en el caso mío, desde que yo presento un proyecto hasta que se plasma, las horas de taller van haciendo que el proyecto coja una forma definitiva que tenga en cuenta muchos asuntos. El sitio donde está, las ideas que han surgido el último momento, el accidente que ha pasado en el taller con el material, el vidrio que se ha derretido, o sea, todo eso en realidad mejora la obra. Claro, Me gustaría esto relacionarlo con el museo, que tiene en exposición muchas piezas y en investigación, pero creo que una parte fundamental son los talleres que hace el museo. Los talleres que reviven unas técnicas que si no fuera por esos talleres ya nadie lo hace, ya no hay esos artesanos. Y por lo mismo que estás diciendo tú, tenemos un éxito rotundo, porque hay artesanos que vienen a trabajar entre semana, ciertos artesanos que ya habían olvidado su oficio y que se los volvemos a enseñar, y si no vienen niños mexicanos de todos los extractos el fin de semana y aprenden a usar el barro, a fabricar vidrio, a usar el papel, y es maravilloso ver estos niños cómo están interesados y cómo entienden después las obras del museo. Mucho. Bueno, y de hecho, la sensación que yo tengo cuando yo llevo participando en estas ferias, pues 15 años. Antes lo que hacía era intentar participar en estas ferias. Desde hace 15 años ya consistentemente puedo contar lo que yo he visto avanzar. Y lo que yo he visto avanzar es que hace 15 años prácticamente trabajar con las manos era de inútil, y vuelve a darse un valor al hecho ese, porque son obras no replicables. Uno, con el mundo, la explosión de las impresoras 3D, etcétera, o sea, el desarrollar un lenguaje en el que uno ponga el alma en el gesto, en la textura, genera cada vez más interés otra vez. Yo creo que hemos sido todos, vamos a llamarle, víctimas de Marcel Duchamp durante un tiempo, y eso daba para él y para unos cuantos, pero hay muchos caminos que solo se entienden si la energía se plasma en un material que defender. O sea, ¿cuál es el valor de un objeto? Una idea ya sabemos lo que es, puede ser una negación, y yo digo el mundo es un chupete,
que no funciona. Pero esa negación dices, bueno, ¿y ahora en qué crees tú? Yo creo en el objeto, creo en ese objeto. Cuando uno produce un objeto, se expone a la crítica seria del resto, se desnuda. Tiene que saber qué está haciendo, tiene que saber cómo está tratando las masas y verdaderamente intentar proponer algo en lo que de verdad crea, ¿no? Yo experimento mucho con esos formatos de escultura que me permiten, cuando llega la pieza grande y sufro una presión triple porque me expongo al medio de una ciudad, ¿no? Al espacio que es de todos, en el que uno pasea, otro le gusta ver la puesta de sol, a otro le apetece pues tumbarse. Yo voy a poner un objeto que tiene que interferir en la vida de esas personas y sumar. Con lo cual, me lo tengo que pensar muy bien. No creo en el arte público, igual que no creo en la arquitectura contemporánea tal cual. La arquitectura contemporánea tal cual se ha cargado el mundo. Y sin embargo hay obras maestras. Entonces hay que ser muy humilde, saber qué haces tú que pueda justificar el esfuerzo y el coste de tanta gente. Y que pueda ocupar un espacio en una ciudad y ser de esa ciudad durante un tiempo. Mis obras son siempre temporales. Mira, esto sí es definitivamente no muy parecido a nosotros. Lo tuyo es más grandioso y ojalá y logres tu proyecto en el Zócalo. Vamos a ver que se establezcan nuestras nuevas dirigentes y a ver qué hacemos con ellos. Pero el artesano sí no piensa así. El artesano agarra lo que tiene en su casa y hace una olla de barro porque la va a utilizar, va a hacer su mole en ella, o utiliza las plumas de pájaro porque las encuentra en el piso y las va poniendo como si fuese un cuadro. Pero sí es una cosa muy diferente. El artesano es mucho más humilde, no aspira. De hecho, hay muchos de los nuestros que ni siquiera creen que son artistas. Es mucho gracias al Museo de Arte Popular que han subido y que estamos presentando el nuevo libro del museo dentro de 15 días y hemos invitado, pues obviamente hay 12 millones de artesanos en México, entonces no los podemos invitar, pero hemos invitado a 100 o 150 artesanos que vengan a ver lo que hemos hecho en sus libros, con sus manos y con sus piezas. Y de verdad espero que hagas una pieza con un artesano. Bueno, eso es fácil y eso lo vamos a hacer. Y seguramente eso es un camino que nos va a ir dando siguientes pasos, ¿no? O sea, yo también creo que esa toma de conciencia que hacéis es fundamental. La visión, pero en general en cualquier profesión, el saber una visión de conjunto de qué significa lo que uno hace para el resto o cómo uno puede transformar con su pequeña actitud. O sea, yo me crié artísticamente en Berlín, en una época en la que en Berlín era una galería de arte al aire libre, venía de caer el muro y en los patios se colocaba de pronto una señal luminosa o se envolvía una tela con un ladrillo, no me refiero ya a la pieza de Cristo y Jean-Claude, que ya eso fue un salto claro para la ciudad. Me refiero a todo el caldo de cultivo que desemboca en que esa ciudad de pronto se viva artísticamente, ¿no? Y eso transforma a la gente. Eso hace que un artesano de pronto tenga emociones que no creía él, porque a lo mejor se lo ha transmitido sus padres, se lo han transmitido como algo totalmente plano, le han dicho que no sueñe porque eso te va a machacar. Es verdad, soñar te machaca, pero también es cierto que si uno tiene ese ingrediente y vosotros se lo sembráis, eso luego ya es imparable. Me gustaría hacer relación con el tema de los artesanos y con esta visión de Juan de las esculturas monumentales, a que precisamente México es un país que de norte a sur, de este a oeste, cada región se diferencia por sus artesanías, que a ojos de un extranjero pueden parecer muy parecidas muchas veces,
Pero en el momento en el que empiezas a indagar un poco, en el que empiezas a ubicar en qué parte estás, qué materiales hay, por qué crean, cómo crean, teniendo lo que tienen, porque a lo mejor están bastante aislados, qué memoria tienen del pasado. A lo mejor son zonas que han tenido un desarrollo histórico muy diferente, porque México es muy extenso. De ahí también a los momentos del año, ¿no? Voy a hacer referencia a algo quizá más conocido, pero muertos en Oaxaca o en Pátzcuaro, cómo trabajan durante todo el año y cómo trabajan el último mes, cómo generan unas artesanías que son maravillosas y preciosas, pero que terminan el 2 de noviembre. Es cierto, hay muchas fiestas regionales y de fechas, pero se quedan ahora afortunadamente en el museo, o en las 3 tiendas que ya tenemos, se quedan huellas en el año, no es igual, pero se quedan huellas. Ver un francés que vino hace mucho tiempo, que es el presidente del Museo Quai Branly, un museo de arte primitivo, son las artes africanas y de Asia, que vino a México hace muchos años. Estábamos empezando el museo, se enamoró del museo, vuelve todos los años, y su casa en París es un pequeño museo, pero nada más de los muertos. Tiene calaveras, todo estilo de calaveras, de grabados. Se enamoró de México y es un francés. Y sí, lo que queremos es que se enamoren los mexicanos también, ¿eh? Sí, porque precisamente ves tanto trabajo, tanto esfuerzo, tan delicado, tan perfecto, tan fractal, o sea, una forma de crecer que eso, con todo el cariño, pero pues un alemán no entiende que eso se destruya, tanto trabajo metido y tan precioso, pero pues sí, se tiene que destruir y se termina, ¿no? Eso en Europa estamos un poco más herméticos muchas veces, no tenemos esa visión tan de hacerlo por hacerlo en sí mismo, y tan lontana, ¿no? Como tan lejana de estar, de existir, de convivir. Y bueno, ya en relación a la muerte, pues ya podríamos hablar mucho tiempo más, ¿no? Toda una vida. Sí, yo esa componente yo la veo que es como de trascender, ¿no? Es decir, el martes di una conferencia en una universidad y había un catedrático y me explicaba o dialogamos sobre esa peculiaridad de la cultura mexicana que consiste en que la realidad es solo una parte de las cosas. Es decir, siempre hay una sensación de más allá, ¿no? de una realidad paralela. Claro, cuando uno tiene esa riqueza, el materialismo es muy diferente. O sea, el apego a las cosas es distinto. La riqueza y sobre todo la contradicción y la paradoja, que es la esencia humana, la contradicción y la paradoja. O sea, ¿cómo entiende uno un asunto humano? Un asunto humano siempre es humano precisamente porque te dicen, menganito es una persona que no gasta nada, pero se ha comprado, y dices, ya está. O sea, ya la ha liado. O sea, la paradoja es lo que te explica el fenómeno humano, si no, es que no es humano. Y claro, México es ultrahumano. Todo está magnificado, ¿no? Sí. México es un país extraordinario, ¿eh? De verdad, qué pena estarlo diciendo constantemente. Pero creo que es un país que es mucho más que los problemas que tenemos, y que el arte, la educación son básicos para que nuestros jóvenes crezcan creyendo en cosas mejores. Sí, y a mí se me hace también que es intenso en todos los sentidos, porque sí es un país que tiene mucha pasión. En todo el día te das cuenta, ¿no? Muchas conversaciones que a mí se me hacen más llanas, de repente en un punto digo, es que me estoy refiriendo mal, estoy hablando de una forma un poco superficial, y la otra persona no estamos conectando porque tengo que relajarme y conectar, ¿no? Y me gustaría
comentar si se llega a hacer una relación, Juan llega a hacer este proyecto, que seguro sí, que lleguemos a verlo. Sí, pero me gustaría también alguien del público, si alguien quiere comentar, que Ciudad de México es una ciudad muy de ejemplo, no entramos en temas políticos, pero es una ciudad que sí tiene referentes constantemente en el urbanismo, ¿no? Quedas en el Ángel o el Caballo, si no me equivoco, de Sebastián. También hay una escultura de Gabriel Macotela, que por cierto tenemos exposición también en la galería de Gabriel. Son artistas que están en boca de todos, que la gente ubica y que la ciudad, pues cada persona que ha estado en el ayuntamiento ha dejado huella de esa forma. Entonces, sí que una escultura de nivel urbanístico tiene que tener una importancia, porque si no, no tendríamos el legado tan grande. Entonces sí me gustaría que comentáramos con el público cómo ven esta idea de Juan, porque Juan habla de que sus esculturas son temporales. Entonces no refieren como a ese premio, ¿no? O sea, las esculturas se plantean siempre como temporales. Otra cosa es que una vez que uno pone una escultura, la escultura ya es de todos. Y ha sucedido en una serie de ocasiones, 5 o 6 ocasiones, que piezas de enorme formato se han convertido en permanentes, ¿no? Pues me vienen a la cabeza pues una pieza en Washington, otra pieza en Berlín, que es un icono dentro de la ciudad, en Venecia. O sea, diferentes piezas, pero no porque yo las haya planteado como permanentes, simplemente porque cuando una pieza participa en el debate de una ciudad, hay veces que dentro de ese debate, ya sin tener nada que ver con el artista, le buscan un enfoque para que esa pieza siga participando, ¿no? Ahí sí vuelvo a interrumpir, pero todos ustedes han visto, me imagino, nuestros alebrijes. Claro. Eso nació hace muchos años de una visita que hicimos a una compañía de publicidad y acabábamos de atravesar Reforma, que había vacas. Y llegamos con la compañía y dijimos, pues esas vacas hay que hacer algo. Dijeron, bueno, ¿por qué no hacen algo con un artesano? Y convocamos los Linares y todos sus familiares y decidimos hacer esos animales fantasmagóricos que en un desfile son sumamente impresionantes. Desfilan como con 2 millones de gente que los acompañan y es un poco lo que dice Juan, o sea, cada año hay artistas diferentes, artesanos que quieren intervenir esos alebrijes, los hacen más chicos, los hacen más grandes, los hacen iluminados, los hacen articulados y este año nos invitó Francia a hacer un desfile el 27 de abril en la ciudad de Lille, que nos pagan absolutamente todo. Se llevan los artesanos, se llevan los alebrijeros, se llevan algunos alebrijes en parte, se hacen otros allá. Y es una maravilla ver cómo Francia va a admirar. Dicen que a esa fiesta, que es un desfile que dura todo el día en la ciudad, que a esa fiesta van desde Alemania, desde Holanda, desde Bélgica, y están en Francia, obviamente, y hay millones de gentes que van a ver esto desfilar. Estamos exportando un México maravilloso, artistas únicos. No, qué maravilla, ¿no? Yo a lo mejor voy a Lille a ver eso. Hombre, es que sobre todo me parece que el contraste de Lille, que yo he vivido al lado, que es una ciudad con una cosa muy gris, ¿no? Muy bonita, con esos alebrijes pasando por el medio. O sea, el señor de la patisserie ahí mirando, alucinado. O sea, me parece una escena, yo creo que esa escena hay que grabar, ¿no? Haga algún pastel en forma de alebrije. Es un desfile, pero también es un documental, porque... Y además, yo cada vez creo más en eso, cada vez creo más en la documentación, en la interacción. Que cada uno diga... A mí me encanta meterme en el público y uno que diga, oye, ¿qué es eso? Pues a mí me han dicho que es no sé qué, o es obra de, yo qué sé, del diablo, ¿no? ¿Qué dices? O sea, ese tipo o sea, ¿qué es mejor? ¿La gente hablando de la nada o la gente hablando de su ciudad, de la calle, de la dinámica social?
Yo creo que, vamos, a mí no me cabe duda. Que, no sé qué piensan ustedes. Nadie piensa. Ya les contamos mucho. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, bueno, o sea, teníamos pensado un poco que la gente opinara, que es lo que debe de ser. Y, bueno, seguro que a alguien se le ha ocurrido alguna cosa. A ver. Hola, soy Jaime Lavín. Yo también coincido de que estos, por ejemplo, los alebrijes, a mí me invitaron a participar en un proyecto que se llamaba Mexicráneos, que lo pusieron en Reforma, y bueno, pues yo hago arquitectura y hago escultura y todo, pero yo creo que el más exitoso de todos los proyectos que he hecho es hacer un cráneo ahí, porque eran llamadas y ya me ven y me dicen, oye, tu cráneo. Y todo lo que hice antes no contó. Lo que contó... ¿Eh? Lo hice era un cráneo que tenía látex, que hicimos todo así medio clásico, pero fue un proyecto muy bonito. Y yo lo que descubrí cuando fue la inauguración de ese proyecto es que la gente regresó a Reforma, ¿no? A mí me decían, habían pasado 20 años que yo no había venido a Reforma y vine a ver tu cráneo, y dice, y ahora voy a venir cada semana porque de pronto descubrieron todo el asunto de las bicicletas Entonces, si todos los artistas fueron llevando a su gente, pues Reforma y la ciudad pues revive como lo que están diciendo ustedes. Ese contraste que dices tú, eso sí. Pasó en México, siendo una ciudad que la gente no iba a Reforma porque pensaba que era peligroso, ¿no? Y cuando llegaron a ver esa exposición de los Mexicráneos, volvieron y verdaderamente yo creo que la ciudad está reviviendo gracias a todo este tipo de exposiciones, incluso el de las vacas, ¿no? El de las vacas, el de los alebrijes es espectacular, y de ahí salió el desfile que hacen el Día de Muertos, que fue espectacular. La verdad es que un desfile como esos vale la pena vivirlo. Pues sí, siempre es una mirada nueva, ¿no? Cuando alguien, incluso en escultura en paisaje, que yo me he encontrado, recuerdo una fundación para la que trabajé en la bahía de Chesapeake, que era una belleza, pero era una señora con una familia que tomaban la decisión. Y recuerdo el debate en la mesa que era, pero vamos a ver, mamá, con lo increíble que es esa bahía, ¿qué sentido tiene poner esta pieza? Si y dice, mira mi hija, esa bahía es increíble, pero la miramos 2 minutos. Hay que hacer algo para que de verdad haya un elemento que te lleva otra vez a esa puesta de sol, esa calavera, ese cráneo, esa reflexión. En mi caso sobre la historia que ha existido, que reconozco que a mí la historia de la Ciudad de México me fascina. O sea, solamente esa imagen, esa isla de Tenochtitlán con las entradas por cada lado, o sea, eso es imposible una vez que uno lo ha visto, eso no se puede olvidar. La escena esa debía de ser tan escalofriante, ¿verdad? O sea, ver el esfuerzo ese de una sociedad tan soñadora que llevaba piedras de toneladas y toneladas a través del agua. O sea, hay que estar verdaderamente loco. Es la antítesis de un anglosajón. Un anglosajón hace lo práctico y lo que da dinero. Y en este caso se llevaban piedras de toneladas para instalarlas en medio de una isla que costaba 100 veces más de hacer. O sea, realmente estamos hablando de una cultura, de una cultura absolutamente diferente. El ejemplo que estabas dando de la bahía, Juan, me recuerda, yo nací en San Sebastián, en el País Vasco, y la bahía de la Concha es maravillosa, preciosísima, pero los peines del viento de Eduardo Chillida han reactivado muchísimo más, porque están como al fondo, que tienes que entrar, caminar, tal,
que la gente, si no fuera por esos peines del viento, no llegaría hasta ahí y a ver esa bahía tan preciosa y tan estupenda. Como que muchas veces revalorizan, a lo mejor no sé si es la palabra adecuada, pero este tipo de esculturas hacen que la gente se mueva más en esas zonas, como puede ser el Zócalo. Hubo una exposición de Javier Mascaró, en la que colaboramos con él el año pasado en la Plaza del Seminario, al lado del Templo Mayor, y veías a la gente jugar, esconderse entre la parte baja de las esculturas, fotografías, y la gente a lo mejor si no hubiera pasado de largo y no se para a interactuar, a vivir en esos espacios. Por eso sí creo que son muy importantes estos desarrollos urbanísticos. Hay uno que existe en Baja California, no sé si han estado ustedes, pero en Baja California hay una escultora española muy famosa que es Cristina Iglesias, que con ayuda de unas personas en México hundió una escultura de ella que son enormes, pero esas todavía más grandes, son 4 paneles de cemento que están hundidos en la isla de Espíritu Santo. Les aconsejo mucho ir a ver, porque eso es ni siquiera lo que dice Juan, no es pasar por ahí y ver algo distinto. Hay que bucear y ir a ver la escultura. Pero esas son las ideas que hacen vivir el arte, que son diferentes, que le dan alma, que le dan vida. Es maravilloso. Sí. Hola, buenas tardes, perdón. Sí, lo único que yo quería comentar es que efectivamente lo que tú decías, hay ciertas zonas de la ciudad o inclusive otras ciudades que se pueden rescatar y se puede eliminar delincuencia y se pueden eliminar focos rojos a través del arte, y haces como una inclusión de la sociedad hacia también tener una conciencia de cuidar su zona y tener apreciación, y este tipo de esculturas de urbanismo hacen darle vida a través del arte a la ciudad. Bueno, y en algunos casos son la verdadera imagen de la ciudad. Es decir, Chicago tiene una arquitectura extraordinaria y, sin embargo, hay un parque en el que han colocado fundamentalmente una escultura de Anish Kapoor, que es un símbolo, junto con una de prensa, pero que ya no entiende uno la ciudad sin la visita esa, ¿no? Eso se ha hecho muy bien en algunas ciudades en las que yo estoy trabajando, pues a mí me fascina ese tema. En Berlín se ha hecho con el memorial judío. Hay toda una dinámica en la que tú vives la pieza. Es decir, una pieza por sí sola... ¿No ha salido tu catedral, la que vestiste? Yo creo que ha estado saliendo Él vistió, sí. vistió una catedral, ¿en dónde es? ¿En Alemania? En el centro de Berlín existía un edificio que fue bombardeado, en el que se acogía toda la gente que venía de otros países del entorno por conflictos religiosos. Berlín hubo un momento que fue una ciudad de enorme apertura, y ese edificio yo lo recuperé con un esqueleto que genera dentro una zona, digamos, en la que el edificio vuelve a estar, pero se disfruta de una manera muy diferente. La gente se sienta, se tumba, se pone a mirar, se ilumina por la noche, y entonces es un espacio de recuperar esa energía de esa aventura que fue, pero con otra aventura diferente, porque esto lo hice con un reto técnico tremendo. Yo no creo en la escultura simplemente de pastiche, de volver a hacer lo que hubo. Yo creo en una nueva aventura, que en el caso mexicano además considero que esa nueva aventura contiene el reto de integrar artesanos. Es decir, no es un proyecto obvio que viene ya y decimos, bueno, pues esto ya se hace de esta forma. Yo he presentado una serie de bocetos, de elementos que se pueden ver, pero que a lo largo de los próximos meses, incluso a lo largo de los próximos años, porque realmente esto la duda no es si se va a hacer. La realidad es que mi experiencia es que una vez que un proyecto arranca, la duda suele ser cómo se va a hacer y cuándo, pero no sí, porque el tiempo, al final, las cosas llevan un recorrido y terminan. Pues yo recuerdo el proyecto de Cristo en Nueva York, tardó, pues no sé, 20 años. 20 años. Mis proyectos, por suerte, no tardan 20 años. Pero si uno tardara 20 años, tampoco pasa nada, tengo 47. Es decir...
Bueno, Tienes tiempo. y que me gustaría pues que el año que viene que volviéramos a reunirnos y que tuviéramos más pautas, estemos más cerca de esos 20 años, ya sean 19, y que podamos hablar de más concreto el año que viene. Yo tengo menos que tú, ¿eh? Yo soy el... Hola, buenas tardes. Nada, solamente primero quería felicitaros por la exposición de los alebrijes y por la importancia que hay, que es que la imagen del arte de México salga fuera, trascienda fuera, ¿no? Oímos muchas veces noticias muy malas de México en todas partes, en todos los periódicos, y la verdad es que es admirable cuando hace poco me contaba una persona en Londres que la exposición de Frida Kahlo le descubrió el amor de la gente por México. Lo vamos a descubrir con los alebrijes, lo hemos descubierto en España con Orozco en el Palacio de Cristal o con Ortega, y creo que tenemos que pensar eso, que las esculturas y las grandes obras hablan muy bien de una cultura y de un país y que ayudan a tener esa buena imagen de México. Y por otra parte, enhorabuena por los trabajos dentro de México, porque yo creo que el arte contemporáneo también es una educación para la visión. Hace poco Alumnos 47 pidió a un artista que transformara las pistolas y las armas en esculturas, y era un mensaje contra la violencia, y creo que ahora mismo pues el arte contemporáneo y el trabajo que tú estás haciendo nos ayuda a reconciliarnos con la historia y a construir el mundo y a cambiar el mundo por un mundo mejor, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, Javier Angulo es que justamente forma parte de lo que es esa última pata de la mesa, que es la comunicación. Es decir, sin los periodistas, sin generar un debate social en el siglo XXI, ya no se entiende sin los medios de comunicación. O sea, es algo absurdo porque los debates, además, como tú bien dices, trascienden, y lo que está sucediendo en México puede interesar en Australia, puede interesar en Canadá, y el arte contemporáneo es global. Es decir, es esencial ser capaz en una plataforma de un proyecto artístico de dejar un protagonismo enorme a los medios de comunicación, porque sin ellos no hay debate. O sea que muchísimas gracias a ti. Gracias a todos, de verdad, por escucharnos.